¿Por qué los judíos cuando oran hacen un movimiento rítmico? ¿Por qué lo hacen y desde cuándo? Felicidades al programa. Bueno, si algún sacerdote o seminarista instruido me escucha, le pido que si hay alguna película antigua o si asiste alguna vez a una misa tridentina de un sacerdote que sepa decir la misa, y hay muchos que sí la saben. Todos los obispos de México, casi todos son más viejos que yo, muchos de ellos, gente que saben, los sacerdotes ancianos, y observen al sacerdote cuando recita el Gloria in excelsis Deo. Hace 7 inclinaciones y mueve todo su cuerpo hacia adelante. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te. Ahí el sacerdote se inclina, moviendo todo su cuerpo hacia adelante en dirección del crucifijo, del altar, del tabernáculo. O si está sentado, inclina la cabeza. Luego dice, gracias agimus tibi, otra inclinación. Propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi. Tercera inclinación, se inclina todo el Padre, ¿verdad? Luego dice, Domine Deus agnus Dei filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis se inclina. Qui tollis peccata mundi, no, el miserere no se inclina. Suscipe deprecationem nostram, ahí se inclina. Coniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altísimos, Jesucriste, ahí también se inclina. Esas inclinaciones las vas a ver tú en cualquier película, o si tú vas a Polonia, vas a Nueva York, o sobre todo si vas a Jerusalén, vas a ver a los judíos devotos, los judíos ortodoxos, que hacen oración, por ejemplo, en el Muro de las Lamentaciones, que ahora se llama Hakotel Hamaraví, ¿verdad? Yo estuve ahí estuvo el Papa también, y allí es una cosa muy bonita ver cómo la piedad de ellos hace que se muevan. Y dice los tratados del Talmud, de la Mishnah, en sus comentarios, que se deben mover las 365 vísceras del cuerpo. O sea, todo el cuerpo se debe mover en alabanza al Señor. Y hay un documental de Tierra Santa hecho por el padre Loring, muy bonito, se lo recomiendo, lo pueden adquirir en las librerías católicas, ¿verdad? Y allí se ve cómo ese judío ortodoxo mece su cuerpo, arrulla su cuerpo en oración rítmica. Y eso pasó a la iglesia, porque San Pedro y San Pablo trajeron el rito del templo de Jerusalén a Roma. Y ahí hay esas inclinaciones. En el credo es posterior naturalmente, pero se rige esa costumbre. El sacerdote no solo se inclina, se arrodilla en las palabras et incarnatus es de Espíritu Santo es María Virgine et homo factus es. Se hizo hombre. Ahí todos nos arrodillamos con él, con el sacerdote. Es obligatorio en Navidad, es obligatorio en la misa del 25 de marzo, ¿verdad? Pero por devoción lo debemos hacer todos, ¿verdad? Luego, cuando está sentado durante el credo, en el rito antiguo se sentaba, porque el credo polifónico dura mucho. Vayan ustedes a una misa de Mozart, de Beethoven, y entonces el sacerdote, el obispo, se sienta e inclina la cabeza cuando se pronuncia el nombre de Jesucristo. Lo mismo en el rito de la Santa Misa, cualquiera vez que se pronuncia Jesucristo, el sacerdote inclina la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que nos dieron los judíos. Eso ha pasado, pues, a la liturgia romana, ¿eh? Como les decía yo anteriormente, por ejemplo, el palio, los que asistieron a la procesión de Corpus Christi, espero que en algún lugar llevaran el palio, que no es lo mismo que el palio de los arzobispos que usan, que va a recibir nuestro señor arzobispo ahora el 29 de junio en Roma, día de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? No, es el palio del que yo hablo, es un baldaquino, es decir, un techo hecho de lienzos finos, llevado por 4 o 6 lanzas astas por caballeros, y en medio va el sacerdote con el Santísimo Sacramento del altar. Adelante va el turiferario incensándolo continuamente. Y ese conopeo se deriva de la palabra hebrea tanaf,
que significa ala, les decía yo, las alas de los querubines que se extienden sobre el arca de la alianza, un querubín frente al otro. Y de ahí viene la palabra canafa, conopeo, ¿verdad? Las canafas son cortinas lujosas, hermosas, bonitas. El conopeo es un lienzo fino, precioso, que debe, por ley, hay un documento de 1985, ¿verdad?, que es ley de la Iglesia, que 85, acuérdense, es después del Código de Derecho Canónico del 83, ¿no?, que obliga a poner el conopeo en todos los sagrarios. Si algún padre me escucha, obedezca, por favor. Si no, cambie de estación. No oiga estas cosas porque se va a sentir desobediente, ¿eh? Y el que no oye, pues nunca se va a sentir desobediente y va a estar muy a gusto y va a morir tranquilo. Perdónalos porque no saben. Pero si alguno sabe y no lo hace, pues hace mal. Lo mismo la lámpara del Santísimo. Y les decía yo que eso pasó también a la novia. La palabra de boda en la tradición cristiana se llama velación de la novia. Y quedó eso en los padrinos de velación, que son los principales testigos que deben firmar el acta junto con el sacerdote como testigos destacados, testigos oficiales del sí que da el novio y la novia. Pues bien, les decía, la novia, cuando se le pone el lazo, los padrinos de lazo se los colocan sobre los hombros, los hacen cónyuges, pero después los padrinos de velación extienden el velo de la novia, que debe ser amplio, grande, sobre las espaldas del novio. Y eso indica como las alas de protección de Dios a través de la mujer, que será madre de su esposo también. Y es costumbre ponerla en el Moisés, es decir, cuando nace un niño, se cubre con un velo para que las mosquitas no lo molesten, ¿verdad?, los insectos, y es el velo de la novia que se usa. Entonces son referencias. Si ustedes dirán, ay padre, ¿eso qué tiene que ver? No, tiene que ver mucho. En la conferencia que daba yo el sábado pasado aquí a los que vienen a Santa Cecilia les obsequiamos pues algo de historia de la liturgia, de libros hechos por sacerdotes antiguos que no entran bajo el copyright, ¿verdad? No es piratería. Y allí les explicaba yo, pues aumentando, completando lo que traía el autor, de cómo el rito romano viene del Templo de Jerusalén y cómo la lectura, el salmo responsorial y la colecta, la oración, no es otra cosa sino el culto de la sinagoga. Y cómo las vigilias eran vigilias de oración. Eso ha quedado aquí en nuestro ambiente moderno. En Navidad, la misa de medianoche, la misa de la aurora. En los adoradores nocturnos que pasan la noche en vigilia. Ha quedado en la vigilia del sábado santo en la noche, que es normalmente toda la noche. Ha quedado, sobre todo, piensen bien lo que les voy a decir, en las funerarias. Es una vigilia, en inglés se dice wake, ¿verdad? El difunto lo llevaban a la iglesia. Todavía se ve en Escocia, por ejemplo. Yo estuve allá en un curso de policía. Estuve entrenándome, óigalo bien, como policía, ¿verdad?, hace muchos años. Y allí el nombre que se le da y los difuntos los velan en la iglesia. Toda la noche la iglesia está abierta y ahí va la gente y ahí se queda la gente toda la noche. Y eso es una reliquia de cómo la liturgia antigua era durante la noche del sábado, toda la noche,